Muy buenas noches. Reciban la más cordial bienvenida de parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica a este su auditorio Rogelio Fernández Well, sede de este evento de conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, celebración que hoy cumple 30 años. Quiero saludar de manera muy especial a las autoridades que nos acompañan durante esta noche, al excelentísimo señor Komatsu Shinjiro, embajador de Japón, honorable señor Matsumoto Katsuhiro, consejero de la Embajada de Japón, y honorable señor Komatsuzaki Yoshitsugu, tercer secretario de la Embajada de Japón. Saludar a la señora Christine Hayward, consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos, y a la señora Yanansi Noguera Calderón, presidenta del Colegio de Periodistas y demás miembros de Junta Directiva. Señoras y señores miembros de los distintos órganos internos del COLPER, público presente en este auditorio, y a ustedes que nos acompañan desde la transmisión por nuestro Facebook Live. Muy buenas noches para todos y todas. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica se honra en presentar el conversatorio que hemos titulado ¿Cuáles deberían ser las reformas legales en Costa Rica para fortalecer el derecho a la libertad de expresión? En este marco, escucharemos de voces autorizadas una conversación y exposición de ideas relacionadas con la desinformación, con especial énfasis en cuáles deberían ser las reformas legales en Costa Rica para fortalecer el derecho a la libertad de expresión. Para llegar a este punto, el COLPER desde hace varios meses lideró un encuentro con cerca de 15 organizaciones relacionadas con la comunicación en nuestro país. A continuación escucharemos las palabras de la señora Yanansi Noguera Calderón, presidenta del COLPER y representante de estas organizaciones. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador Komatsu Shinjiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias al señor Matsumoto Sujiro, consejero de la embajada. Muchísimas gracias también al señor Komatsuyaki Yoshitsugu, de tercer secretario. Muy agradecidos que estén por acá ustedes. Igualmente, muy agradecidos por la presencia de doña Christine Hayward, consejera diplomática de la Embajada de Estados Unidos, y esperaríamos que algunos otros diplomáticos se nos puedan unir, que los teníamos confirmados. Muchísimas gracias, Cristian Bolaño, Giselle Bosa, Gustavo Román, colegas y amigos. Yo voy a leer la declaración que el día de hoy hicimos pública un grupo de organizaciones en representación de todas ellas y por supuesto propia de esta organización que hoy alberga a este evento. Este 3 de mayo es un día de gran trascendencia para los periodistas del mundo, pues se celebra el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, en cumplimiento de una recomendación aprobada en la 26ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Los y las periodistas y medios de comunicación de Costa Rica lo celebramos, sin duda, pero el nombre de esta efeméride no debe llevar a todos los costarricenses a creer que este aniversario les incumbe únicamente a las personas desde la comunicación. La libertad de prensa le incumbe a toda la sociedad, ya que les permite estar plenamente informados. Por esa razón, un grupo de 15 organizaciones, entre universidades privadas, públicas, organizaciones no gubernamentales e instituciones relacionadas directamente con la comunicación,
Iniciamos conversaciones en un proceso de unión y con la firme intención de la defensa activa de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Costa Rica. En este día se realiza precisamente, o celebramos precisamente, este derecho a la libertad de expresión que tenemos, enfatizando en aspectos muy relevantes de la libertad de prensa. Expresarnos libremente es poder buscar, recibir, difundir información, comunicarnos y expresarnos libremente. Es un derecho fundamental del ser humano, es el motor de los derechos, como bien lo dijo la UNESCO. Decía Kofi Annan, presidente Nobel de la Paz 2001, que ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural. Hoy, en el marco de esta celebración, instamos a las autoridades de nuestro país a dejar de lado ataques que puedan ir en contra de la prensa, evitar la hostilidad que peligrosamente intenta silenciar la labor de las personas comunicadoras y, en su lugar, facilitar la labor que realizan los periodistas en aras de la transparencia que solo le puede hacer bien a la sociedad costarricense. Ya lo ha dicho la Sala Constitucional, en una sociedad abierta y democrática, la libertad de expresión permite formular críticas contra la conducta o funcionamiento de otras personas físicas o jurídicas, aunque les disguste e incomode a sus destinatarios. Es por eso que hoy, en el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, las organizaciones firmantes de esta declaración hacemos un vehemente llamado a defender los valores democráticos y el derecho de todas las personas habitantes de este país de expresarse libremente y condenar cualquier tipo de agresión contra periodistas y medios de comunicación. Debemos prevenir que estas situaciones continúen ocurriendo o, peor aún, que se incrementen y conduzcan a otros actos violentos, como sucede en muchos de nuestros países vecinos. Firmamos la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, el Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica, la Escuela de Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, la Escuela de Periodismo de la Universidad San Judas Tadeo, Naciones Unidas de Costa Rica, la Universidad para la Paz, la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, la Cámara Nacional de Radio y Televisión, la Cámara Nacional de Radiodifusión, la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, UNESCO, Oficina en San José, Comunidad de Empresas de Comunicación y Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Muchas gracias, doña Yanancy. Quiero saludar al excelentísimo señor Carlos Rodríguez Mejía, embajador de Colombia, y a su señora esposa Olga Beatriz Gutiérrez Tobar. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. Nos complace tener hoy con nosotros la visita de personas que laboran en esta importante organización. Sin más preámbulo, quiero presentar al señor Cristian Bonilla, quien se encargará de la moderación de este encuentro y nos presentará a los panelistas que nos acompañan en esta noche. El señor Bonilla es máster en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica, licenciado en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual y bachiller en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Es el contacto nacional de la red global del Latin American Communication Monitor y director del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Es además docente con más de 18 años de experiencia en educación superior en nuestro país y con amplia experiencia en la gestión de proyectos educativos. Lideró el lanzamiento del primer campus creativo de Centroamérica, fue productor y realizador audiovisual en Televisora de Costa Rica
y actualmente es el decano de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva de la Universidad Latina de Costa Rica. Don Cristian, el escenario es todo suyo. Muchas gracias y sean todos bienvenidos a esta su casa, y gracias a todos los que siguen esta transmisión por redes sociales. El día de hoy venimos con el propósito de celebrar efectivamente esta fecha que para mí representa muchísimo, sobre todo partiendo de que nuestro país vive una fiesta democrática cada 1 de mayo, y desde hace unos años para acá también el 2 de mayo con la rendición de cuentas, y coincide nuevamente el 3 de mayo, y siempre ha sido de beneplácito para nuestro país celebrar, obviamente estar en las posiciones más importantes de el ranking que da Reporteros Sin Fronteras. Lamentablemente el día de hoy amanecimos con este reporte y siempre estamos muy acostumbrados a aparecer en ese top 10 de los países que tienen más libertad de expresión. Hemos bajado 15 posiciones y estamos ahora en la posición número 23, y de eso venimos a conversar el día de hoy. Y no vengo a conversarlo solo, vengo básicamente a moderar este espacio, y me acompañan dos grandes expertos en la materia, y de los cuales pues también nos sentimos muy honrados de que nos acompañen en esta noche. Me gustaría presentar primero que todo a Giselle Boza Solano. Ella es abogada, periodista con una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, docente de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y tengo que decir además con mucho orgullo que además fue mi profesora también, y entonces es muy emocionante para mí compartir este espacio con Giselle, mi profesora también de muchos años en la Escuela de Comunicación Colectiva. También nos acompaña en esta noche don Gustavo Román Jacobo. Es el director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones, donde también es letrado. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, un diplomado en Estudios Europeos Avanzados en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, un máster en Marketing, Consultoría y Comunicación Política por la Universidad de Santiago de Compostela, y un doctorado en Sociedad de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de posgrado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha publicado artículos en revistas especializadas en Derecho Electoral y Comunicación Política. Además es articulista de Página 15 del periódico La Nación. Le damos un fuerte aplauso en esta noche y muchas gracias por acompañarnos. La dinámica que vamos a tener va a ser un panel de 7 bloques de 10 minutos cada uno. Les haré una pequeña seña a nuestros invitados cuando quede un minuto para que puedan ir cerrando sus ideas, y la idea es que efectivamente podamos compartir algunos de los temas en los cuales ellos han estado trabajando durante años, pero que además nos vienen a retar y sobre todo a contestar esta gran pregunta que nos acoge esta noche. ¿Cuáles deberían ser las reformas legales en Costa Rica para fortalecer el derecho a la libertad de expresión? Y vamos a comenzar con una pregunta para ambos en esta noche. 5 minutos cada uno, ¿verdad? Que sobre todo partiendo de que estamos viviendo una época en la cual los entornos digitales son muy cambiantes, y entonces cómo fortalecer ese derecho a la libre expresión para los ciudadanos en general y por supuesto a la prensa, partiendo de ese contexto muy digital. Giselle, por favor. Bueno, muy buenas noches. Un gusto, Cristian, estar con usted en este espacio en el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Un saludo para las personas invitadas especiales que tenemos esta noche en este auditorio, y desde luego para las personas que nos acompañan en su casa. Es un gusto compartir también con Gustavo Román en este conversatorio. Su pregunta, Cristian, es absolutamente relevante en el contexto actual para la defensa del derecho a la libertad de expresión en las sociedades democráticas.
la libre expresión de ideas, de opiniones, de puntos de vista, de informaciones, requiere en nuestras sociedades de un conjunto de condiciones jurídicas, políticas, sociales, culturales, digitales también, para garantizar un ejercicio amplio y desinhibido de los derechos comunicativos por parte de todas las personas. Eso supone además sociedades en las que no existan marcos normativos restrictivos del derecho a la libertad de expresión ni del derecho a la información de la ciudadanía. Supone además un sistema de garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, entornos seguros para el trabajo periodístico, el que los estados no utilicen la publicidad oficial para premiar o castigar líneas editoriales, un sistema de medios de comunicación libre, independiente, plural y desde luego sociedades inclusivas para garantizar el derecho de las personas a acceder a la sociedad de la información y a las tecnologías digitales. Sin duda, América Latina, el mundo, pero América Latina en particular, vive momentos muy desalentadores para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa. Cada vez vemos que hay entornos mucho más hostiles para el trabajo periodístico y para el ejercicio de la libertad de prensa por parte de la ciudadanía, para el ejercicio de la crítica política, para el control democrático de los gobernantes. Y esto supone sin duda desafíos importantes porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho medular, es el fundamento, la base del ejercicio de otros derechos fundamentales. Efectivamente, Costa Rica amanece hoy con una caída en la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y tenemos que repensar el ejercicio de la libertad de expresión en nuestra sociedad. Yo pienso que es evidente un aumento claro de la violencia digital contra la prensa que la desacredita, que deslegitima el papel relevante que tienen los periodistas, las periodistas y los medios de comunicación en las sociedades democráticas. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, para el escrutinio de la cosa pública, para fiscalizar el ejercicio del poder público y del poder político, para evitar actos arbitrarios, abusivos por parte de quienes ejercen el poder, en la lucha contra la corrupción, en fin, para que la ciudadanía también pueda participar de manera amplia y democrática en la deliberación pública. Tenemos desafíos importantes y desde luego el tema de la desinformación es una amenaza hoy en día que ha deteriorado el debate público y democrático. Perfecto, muchas gracias Gisela, además por ayudarnos con el tiempo, vamos muy bien, así nos va a dar chance también de poder tener espacio también para ahondar en algunos otros temas. También, don Gustavo, la misma pregunta, ante estos entornos digitales que estamos viviendo, ¿cómo fortalecer ese derecho a la libre expresión para los ciudadanos en general y por supuesto a la prensa? Bueno, permítanme empezar manifestando mi gratitud por la invitación. Me siento muy honrado de estar acá. Es la primera vez que estoy en el Colegio de Periodistas y como costarricense que aprecia nuestra democracia, tengo un profundo aprecio por la profesión que en este colegio se agremia o se encuentra. No es un cliché, no es un decir el hecho de que no existe democracia sin prensa libre. Y creo que en este momento de la historia, como probablemente en ningún otro, el futuro de nuestras democracias se está jugando, entre otros terrenos, en el terreno de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Así que es muy importante para mí estar aquí y es muy importante además estar en este día, que es un día agridulce por los resultados del informe. No por los resultados del informe, que yo creo que son positivos, sino por lo que reflejan.
Digo que es positivo porque siempre es bueno tener un espejo al frente. Siempre es buena la mirada desde afuera, pero lo que refleja es un deterioro. Y es un deterioro de nuestra libertad. Es una disminución de nuestra ciudadanía, de nuestra voz como ciudadanos. Esto debería ser primera plana en los medios. Y esto debería ser conversación en los hogares. Esto debería preocuparnos mucho. Me honra mucho compartir el espacio con don Cristian, con doña Giselle. Y yo diría que, aunque sin duda alguna debe haber mucho que mejorar en nuestra legislación, no creo que sea lo más importante en la protección de la libertad de prensa. Estamos cayendo muchas posiciones en un ranking internacional sin que haya habido una modificación normativa. Creo que hay otros factores que tienen que ver, como adelantaba Giselle, con el compromiso de distintos actores sociales con la libertad de expresión y con la libertad de prensa. Y tiene que ver también con el contexto de desinformación. Creo que cada vez tomamos más conciencia del impacto de la desinformación en la libertad de expresión y de prensa. Hace muchos años, una sabia judía residenciada en los Estados Unidos, la teórica Hannah Arendt, decía que la libertad de opinión era una farsa a menos que se garantizara la información factual. Es una frase que me parece potentísima y que pone el dedo en el renglón de las limitaciones de una concepción estrictamente negativa de la libertad, de raigambre liberal. La libertad solo en un sentido negativo. Libertad de expresión es que nadie me impida decir lo que yo quiero decir. No alcanza. Tiene muchos años y tal vez nadie como Giselle con ese acento en Costa Rica de estar advirtiendo, por ejemplo, el impacto que podía tener la concentración de los medios en las limitaciones a la libertad de expresión. No se satisfacía con una libertad negativa. Y no debemos caer en ese error, hoy mucho menos, de considerar que nuestra libertad está simplemente en esa libertad irrestricta de postear o de tuitear lo que nos dé la gana. Ese entorno digital que usted mencionaba, don Cristian, yo creo, es mi opinión, no promueve el diálogo, no genera diálogo porque no incentiva la escucha. Para que haya diálogo y para que la libertad de expresión cumpla su finalidad última, tiene que haber escucha. Sin escucha no hay diálogo y la libertad de expresión no cumple su fin. Y las características que luego podremos ahondar de nuestra llamada economía de la atención y del narcisismo de la opinión propia que se promueven desde los espacios digitales no incentiva que nos estemos escuchando y que estemos dialogando, sino simplemente que estemos generando una suerte de ruido cacofónico en el que no se genera diálogo. Muchas gracias, Gustavo. Y precisamente pasamos a un segundo bloque de este foro del cual pues queremos precisamente tocar estos grandes temas y ya lo adelantaron, el tema de la desinformación en el debate público. Y esa es una primera pregunta para Giselle, partiendo incluso de legislación que ya existe en otros países como Malasia y Venezuela, que han legislado en sus países con penas hasta de 6 años de cárcel para aquellos quienes difundan noticias falsas. Incluso en Reino Unido y Francia se discuten en estos momentos proyectos similares. La pregunta sería si el país debería moverse en esta vía o finalmente cómo regular la generación de los fake news, ¿verdad? Desde los medios tradicionales y también los emergentes. Bueno, la regulación estatal a la desinformación es un tema polémico y es polémico porque el concepto de desinformación es un término muy impreciso y porque además hay una tendencia, diría yo, neorreguladora por parte de los estados para regular expresiones en línea
Y detrás de esos intentos de regulación, muchas veces lo que se esconde es el interés por restringir la disidencia política, la crítica política, el control democrático de los gobernantes y la participación ciudadana en el debate democrático. Entonces, la regulación per se, como decía ahora Gustavo, no debe ser el fin último de las luchas que puedan tener las sociedades democráticas por este deterioro del debate o de la deliberación pública. Sin embargo, yo pienso que sí hay un mínimo de regulación de carácter proporcional y necesario en una sociedad democrática, sobre todo en el marco de los contextos electorales que deben poner atención los estados. Hemos visto, por ejemplo, que la autorregulación en las plataformas de internet ya no son, digamos, las normas comunitarias de esas plataformas ya no son suficientes para garantizar, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión, porque las mismas plataformas están incidiendo en el debate democrático. Es decir, las plataformas moderan contenidos, jerarquizan contenidos, utilizan criterios algorítmicos para incidir en la forma en que nosotros recibimos esos contenidos a través del entorno digital y por lo tanto es necesario, por un lado, garantizar que las plataformas respondan a los estados con criterios de transparencia, de responsabilidad, con un empoderamiento de los usuarios en las redes sociales. A mí me parece importantísimo, y desde luego supongo que Gustavo ahora se va a referir, por ejemplo, la iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones para regular propaganda electoral, que no significa lo mismo que la libertad de opinión, en el entorno digital. Y a mí me parece que hay un principio aquí fundamental que está en juego, que es la publicidad, la transparencia, por un lado del financiamiento de los partidos políticos, pero también los intereses que se esconden detrás de la información que recibe la ciudadanía para formar la voluntad electoral. Entonces me parece que las sociedades democráticas deben establecer con criterios de proporcionalidad y necesidad cuáles son aquellas áreas en las que sí requiere de la regulación estatal. Es decir, hay que apostar por mecanismos de corregulación en donde se pueda alternar tanto la autorregulación de plataformas como aquellas normas que a la luz de los estándares de libertad de expresión los estados establezcan. El riesgo es que los gobiernos le digan a las plataformas qué eliminar y qué no eliminar, ¿verdad? Porque desde luego aquí hay un riesgo, hay un principio ahí que se ha defendido muchísimo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el principio de mera transmisión por parte de las plataformas, en el sentido de que al ser infraestructuras que ponen pues al servicio de los ciudadanos, no sin un costo agregado, esa infraestructura para el ejercicio de la libertad de expresión, no deberían de ser responsables por lo que ahí se publique. Yo pienso que este principio hay que matizarlo con base en cuáles son intereses, por ejemplo, del Estado para garantizar el acceso a la información en el contexto electoral. Me parece que el contexto electoral reclama una intervención del Estado, porque ya lo hemos visto en otros países y en Costa Rica también en las últimas elecciones, cómo afectó estos grandes niveles de desinformación la discusión pública y ciudadana en el marco del proceso electoral. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado con la regulación, tanto de la desinformación como de los discursos de odio, para que no se generen en normas restrictivas del ejercicio de la libertad de expresión. Muchas gracias, Giselle. En esta misma línea, Gustavo, ¿cómo garantizar? Y obviamente desde el Tribunal Supremo de Elecciones pues están muy atentos a este tema en particular, ¿cómo garantizar un debate limpio de ideas cuando la posverdad va ganando terreno y sobre todo, como lo mencionaba Giselle, en espacios particularmente político-electorales, la posverdad pues sale a flote? Bueno, yo creo que lo primero sería no hacernos ilusiones, en el sentido de que
los debates políticos, el debate político en una sociedad y el debate en el marco de una campaña electoral no es un simposio académico, ¿verdad? No es un coloquio. Es decir, la propia naturaleza del discurso político es valórico, es aspiracional, normalmente es hiperbólico. Por eso tiene toda la razón Giselle cuando advierte de los límites porosos de un concepto como desinformación, ni qué decir en el contexto del fragor de una lucha político partidaria. Ahora, para que haya debate, que al fin de cuentas también es una forma de conversación, es imprescindible que pueda girar en torno a unos hechos aceptados como comunes, o por lo menos en torno a unos criterios de verosimilitud respecto de esos hechos, parámetros para establecer qué es realidad y qué es ficción. Y lo otro que es imprescindible es un orden. Aquí no podríamos simplemente, si no estuviera Cristian moderando, bueno, seguramente Giselle y yo, porque somos dos personas muy educadas, pero ya si fuera una cantidad mucho mayor de personas, no se podría generar una conversación si no hay un orden, si no hay un turno de palabra, si no hay unos temas, si no hay una agenda. Y esa función la cumplieron históricamente los medios de comunicación y la prensa particularmente, al menos en los últimos 200 años. Es decir, fijaban algunos temas en torno a los cuales se debatía en la sociedad desde diferentes perspectivas, pero había un orden de la conversación. Una ganancia sin duda alguna con las plataformas digitales es la proliferación de voces, de fuentes, de espacios de expresión, pero una pérdida es el orden en esa conversación. Porque lo que se genera es una suerte de centrifugado y de ruido y también de cámaras de eco o de filtros burbuja en los que lo que se genera es una suerte de monólogo de coincidentes o diálogo de coincidentes en los que todos estamos de acuerdo porque ya eliminamos a aquellos que nos parece que están muy equivocados. ¿Cuál es el peor efecto de esa pérdida de hechos comunes y compartidos y de ese orden y sobre todo más que de hechos comunes, de criterios de verosimilitud para establecer qué es real y qué no? ¿Cuál es el efecto más perverso de eso que usted llamaba, Cristian, posverdad? No es que nos creamos las mentiras, que es lo que normalmente se cree. Lo peor de eso es que la gente se cree el Pizzagate y que nos creemos las mentiras. Hay algo todavía peor que ese efecto, y es que ya no somos capaces de reconocer los hechos, ya no somos capaces de aceptar la verdad. Por eso yo creo que es un error en algunos esfuerzos de alfabetización digital creer que la forma de combatir la desinformación es motivando a la gente a que desconfíe, tenga malicia, desconfíe. No, esa no puede ser la solución, porque al final de cuentas, si desconfiamos de todo, tampoco se puede hacer construcción de la vida en sociedad. Sí, ya me puse 5 vacunas, no sé si se podrán más, pero ya me puse 5. Yo no tengo la menor idea de cuál es la composición química de las vacunas. No lo sé. Sí, sería terrible, sería caótico, sería socialmente inviable si yo para actuar en la sociedad necesitara verificar por mí mismo todo. No puedo pasar por un puente hasta estar seguro de que los estudios ingenieriles que se hicieron están y que el puente no se va a caer. No, no se puede. Las sociedades se construyen sobre la base de la confianza. Y el problema, que lo expresaba muy bien don Rodolfo Cerdas, parafraseando a Chesterton, es que cuando las personas ya no creen en nada, cuando las personas ya no confían en nada, están dispuestas a creer en cualquier cosa. Y esa es la explicación de que, ya termino,
detrás de la posverdad, de este caos y de este ruido, no suele venir la libertad y la emancipación de las personas para la palabra libre. Lo que suele venir es la opresión y el autoritarismo. Muchas gracias, Gustavo. Avanzamos a un tercer bloque y gracias a todos los que están en este momento conectados a esta transmisión de Facebook Live desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. Precisamente estamos ahondando en temas de mucha actualidad y en este tercer bloque pues vamos a estar hablando acerca del proyecto de ley para regular las nuevas formas de propaganda, que ya incluso nos adelantaba algo Giselle, y que nos gustaría que Gustavo en estos próximos 10 minutos nos pueda comentar la esencia de este proyecto de ley, partiendo incluso de algunos ejemplos y también buenas prácticas que se han hecho en otras latitudes, incluso latinoamericanas. Está el caso de Brasil, por ejemplo, que ellos tienen un contacto directo con las grandes empresas de plataformas digitales, que tal vez podamos comentar algo de esto. Y además el reto, que ya bien lo decías, Gustavo, relacionado con el tema de la alfabetización digital, que es fundamental en estos espacios, pero que de una u otra manera se vuelve también muy retante en un espacio digital que cambia aceleradamente. ¿Cómo estar al día en un sector tan cambiante y que además va amarrado de una u otra manera con legislación, pero que esta legislación podría también quedar obsoleta en las próximas semanas? La legislación siempre va después, es decir, siempre, no digo que siempre llega tarde, aunque casi que lo diría, pero siempre va un paso atrás. Y los alemanes le dicen a la legislación electoral la legislación inconclusa o inacabada, porque siempre tiene que estar permanentemente atenta a los cambios en la vida de una sociedad para estarse actualizando y reformulándose. Nuestro código electoral es un código electoral del año 2009, que nace de una propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones del año 2001, o sea, no es fácil cambiar la legislación electoral, ni en Costa Rica, ni en ningún país, en ninguna democracia del mundo. En 2013 hicimos otra propuesta y esta no fue, digamos, acogida de una manera muy entusiasta por la Asamblea Legislativa, no se discutió, y ahora, hace escasas semanas, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, presentó un nuevo proyecto de reforma electoral. Son 4 proyectos de ley, uno de ellos es el que tiene que ver con el tema que usted menciona, Cristian, y tiene que ver además con algo que de manera reincidente nos han señalado las misiones de observación internacional, tanto de la OEA como del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Nos vienen a decir, ustedes hacen muy bien las elecciones, tienen muy buenas prácticas electorales, está muy bien, los felicitamos, tal, pero hay un déficit en los procesos electorales en Costa Rica, y lo vienen señalando desde hace muchos años, y es la inequidad en el acceso al financiamiento partidario y a los medios de comunicación. Aparte de que pueda haber espacios también de opacidad de ese financiamiento. Esa es una motivación para plantear las reformas. La otra motivación es el cambio tecnológico. Es un código de 2009, pero es una propuesta, les decía, del año 2001. Quiero decir, es un código siglo XX en materia de medios de comunicación. La diferencia entre los medios de comunicación del 2001, cuando se diseñó esa propuesta, y lo que tenemos hoy es abismal. Es abismal. En 2001 no existía, no es que no existía TikTok, no existía YouTube, ni existía Facebook. Es decir, lo que teníamos eran páginas web, ¿verdad? Y todavía usábamos fundamentalmente los SMS. Es un ecosistema mediático muy distinto, y la legislación electoral tiene que adaptarse a esa nueva realidad. El proyecto en particular sobre este tema
tiene 4 puntos principales. 2 que ya había desarrollado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, que lo que está haciendo es llevándolos a rango legal, y 2 que sí son novedosos. Los 2 desarrollados ya en su momento por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones es, primero, que las limitaciones en difusión de propaganda y estudios de opinión, encuestas y sondeos que aplican para los medios tradicionales, también aplican para las plataformas digitales. Por ejemplo, las vedas. En Costa Rica tenemos 2, una veda, una especie de silenciamiento de la campaña electoral en Navidad, entre el 16 de diciembre y el 1 de enero preelecciones, y otra que se replica en muchos países de América Latina, 3 días antes y el propio día de la elección debe suspenderse la propaganda. Bueno, el tribunal ya había dicho que esto aplicaba también para plataformas digitales, ahora lo está llevando a nivel legal. Lo otro que había dicho el tribunal y que había hecho también por primera vez en las elecciones del 2022 es su potestad para ordenar la bajada, el retiro de contenidos propagandísticos que, una de 2, o violen esa tregua, esa veda propagandística, o vayan en contra de lo dispuesto, de la limitación a la libertad de expresión establecida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La defensa de la guerra, la apología del odio, los llamados a la violencia contra distintas poblaciones, ese tipo de propaganda. El tribunal, mediante una resolución, mediante una orden jurisdiccional, es decir, las magistradas y magistrados actuando como jueces de la República, le dan una orden a la plataforma y la plataforma debe proceder a bajar ese contenido. Eso ya pasó en el 2022, el tribunal ahora lo está enviando, está proponiendo que se eleve a nivel legal, a nivel de código electoral. ¿Cuáles son las 2 cosas nuevas? Estamos proponiendo que se establezca que la propaganda a través de perfiles, páginas o cuentas falsas es prohibida. Es decir, que sea ilegal en Costa Rica difundir contenidos propagandísticos desde cuentas en las cuales no se identifique claramente a su titular. Como bien decía Giselle, esto no tiene que ver con la libre manifestación de opiniones de los ciudadanos, con las denuncias, con los comentarios, con las críticas y hasta con los insultos que realicen a los candidatos o al Tribunal Supremo de Elecciones. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con los contenidos pagados, la propaganda, ya sea pagada a las plataformas o pagada a quienes elaboran ese contenido, que pueden ser troles, pueden ser granjas de bots, pueden ser agencias de publicidad, como algunas que ya han sido vetadas por la propia empresa Meta, porque se dedican a generar interacción, comportamiento inauténtico simulado, que es como lo llaman en Meta. La lógica es muy sencilla. En democracia hay que garantizar el secreto y la transparencia, las 2 cosas, suena contradictorio, pero las 2 cosas son fundamentales. Hay que garantizar en democracia el secreto del voto para que todas las personas puedan votar por quien quieran, libremente, pero hay que garantizar la transparencia, la publicidad de las fuentes de financiamiento de las campañas electorales. Los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo de saber quién está pagando el baile. Eso es un derecho que tenemos y hemos avanzado mucho en las legislaciones en América Latina para lograr eso. Y hay colaboración de los medios tradicionales, porque en prensa escrita, en radio y en televisión, usted no puede llegar a poner un campo pagado si usted no da su número de cédula y su nombre, y esa información nosotros la recibimos en el Tribunal Supremo de Elecciones y la podemos cruzar con los reportes que nos dan los partidos y lo podemos cruzar con el monitoreo que hacemos de la propaganda. Son 3 fuentes de información, pero
las plataformas digitales se han convertido en buena medida en espacios opacos donde ingresan cantidades de dinero importantes en inversión publicitaria que no sabemos de dónde viene. Puede venir del crimen organizado, puede venir del narcotráfico perfectamente, y no sabemos de dónde viene. Y las personas tienen derecho a saber quién está impulsando una candidatura. Por eso creo que exigimos esta transparencia de las plataformas. Está muy bien que cuiden la confidencialidad de sus clientes y todo lo que quieran, pero si alguien va a anunciar, a invertir dinero en campañas electorales, necesitamos saberlo. Necesitamos saberlo y la gente tiene derecho a saberlo. Y la otra disposición nueva es la obligación de estas empresas de inscribirse. En Costa Rica, prensa escrita, radio y televisión tienen que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones y decirnos cuáles son sus tarifas, precisamente para hacer nosotros ese control cruzado. Las plataformas no tienen que inscribirse porque ellos no fijan tarifas, ¿verdad? La forma de vender publicidad es por subasta. Bueno, estamos proponiendo que sí tengan que inscribirse, no para que nos digan cuáles son sus tarifas, porque ya sabemos que no las hay, pero sí para que nos fijen un representante legal en el país, un lugar para atender notificaciones y que además se comprometan a entregarnos la información que les requiramos respecto de quién está pagando propaganda en sus plataformas. Estamos dando un paso de vanguardia que sin embargo no es inédito. Esto ya lo hace la autoridad electoral brasileña con mucho éxito. Yo sé que nosotros, no soy tan ingenuo, no somos ese mercado que es Brasil, pero creo que tenemos la obligación de exigir esto como autoridades públicas en Costa Rica y transparentemente también decirle a la ciudadanía, en caso de que haya plataformas que simplemente quieran inobservar la legislación costarricense, que sepan que este tipo de propaganda que se está anunciando en esta plataforma está ocurriendo fuera del radar de la transparencia del financiamiento partidario en Costa Rica, que los electores sepan si quieren votar por esas opciones. Y por supuesto estableciendo multas, tanto para la plataforma como para las candidaturas que pauten propaganda en esas plataformas. Muchas gracias, Gustavo. Creo que ha sido muy amplio esta explicación sobre el tema de propaganda. Es contenido pago, eso es importante aclararlo, y vamos a estar también pues reafirmando, porque ya sé que existe un debate incluso fuera de este recinto, pero bueno, habrán otros espacios también para ampliar más y sobre todo estar todos muy claros de la letra y el espíritu sobre todo de esta propuesta de ley. Avanzamos a nuestro bloque número 4. Vamos a estar hablando particularmente de la despenalización de los delitos contra el honor. Y aquí voy a agradecer que doña Giselle pueda tener estos 10 minutos para poder hablar un poco más amplio acerca de este tema. Partiendo también de la era digital, ¿verdad?, que ha traído consigo la posibilidad de que alguien desde un escritorio o un teléfono celular de forma anónima haga denuncias o escriba lo que quiera, sin saber nosotros quién es esta persona detrás de este teclado o de este teléfono. Y en paralelo, periodistas y directores que firman notas y que estos están llevados efectivamente a los tribunales de justicia a raíz de todo tipo de demandas. ¿Cómo deberíamos de asumir como país la despenalización de estos temas en particular? Bueno, el tema de la despenalización de los delitos contra el honor es de vieja data en la región a principios del siglo XXI, a través de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Se abogó por la eliminación de la figura del desacato de los códigos penales en la región, y efectivamente es una figura que fue desapareciendo de los distintos ordenamientos jurídicos. Aquí la gran pregunta es si las disposiciones penales de figuras como la injuria, la calumnia, la difamación, son disposiciones contrarias al derecho a la libertad de expresión. Es decir, si la regulación penal
de las lesiones al honor a través de expresiones, sobre todo a través de expresiones en medios de comunicación, son un efecto, digamos, generan un efecto inhibidor, silenciador del debate democrático. La gran discusión entonces gira en distinguir particularmente, a partir de una distinción de expresiones que son especialmente protegidas en las sociedades democráticas. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión es muy amplia en desarrollar esa especial protección que deben tener las sociedades democráticas y la obligación que tienen los estados de proteger de manera especial los discursos públicos, en especial discursos que se generan en procesos de gran debate democrático como son los contextos electorales. En esa medida se ha considerado que la sanción punitiva, cuando se trata de asuntos públicos o sobre la conducta de funcionarios públicos, en especial de aquellos que ocupan puestos importantes, digamos, en la estructura del Estado, funcionarios que además se han puesto voluntariamente al escrutinio público y sobre los que existe un deber de rendir cuentas y un derecho de la ciudadanía de pedir cuentas y de exigir transparencia, en esa medida se considera que la sanción penal es una sanción gravosa, una sanción que produce una inhibición del debate democrático y que en el caso del trabajo periodístico genera temor, genera de alguna manera un efecto restrictivo, por ejemplo, sobre el trabajo del periodismo investigativo y sobre otras manifestaciones de control de la función pública. Ya hay sentencias importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso de Álvarez Ramos contra Venezuela, en donde la Corte muy claramente dice que la sanción penal en expresiones sobre asuntos públicos o que se refieran a la valoración de la conducta de funcionarios públicos es contraria o no es compatible con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no significa que hay un derecho a injuriar, un derecho a ofender. Sin embargo, tenemos que ponderar cuando la libertad de expresión está especialmente protegida porque el contenido de las expresiones se refieren a asuntos de interés colectivo y cuando las expresiones, como el caso de los discursos de odio o de los altísimos niveles de violencia digital que hay, por ejemplo, contra periodistas, no estamos frente a asuntos de interés público, sino más bien que se perfilan como ataques a la dignidad de las personas. A mí me parece que efectivamente los estados están legitimados, y aquí es muy importante hacer esa aclaración, que regular desinformación no es lo mismo que regular discursos de odio. Ahora Gustavo citaba el artículo 13 de la Convención, artículo 13, inciso 5, que autoriza a los estados precisamente para prohibir por vía de la ley, desde luego con criterios nuevamente de proporcionalidad y necesidad, aquella apología del odio racial, religioso, etcétera. Y sobre todo que incitan a la violencia. En general, digamos, los ataques a periodistas en muchos países, y ese es el riesgo que tenemos en Costa Rica, es que a través de los discursos de odio se incite a actos violentos o actos de carácter ilegal que hemos visto de manera muy clara, digamos, en relación con poblaciones vulnerabilizadas, poblaciones, por ejemplo, sexualmente diversas, la violencia contra las mujeres. Uno de los datos más importantes, más recientes en América Latina, es cómo ha aumentado la violencia digital contra mujeres periodistas o contra activistas de derechos humanos, y eso sin duda genera un proceso de debilitamiento del discurso y del debate ciudadano. Entonces hay que distinguir, digamos, cuando aplicamos la sanción penal y cuando de alguna manera el derecho penal es legítimo porque la lesión a bienes jurídicos como la dignidad de las personas, de colectivos, o bien para garantizar o evitar
actos ilegales o la incitación a la violencia merecen, digamos, la intervención proporcional y racional por parte del Estado por la vía de la sanción penal. En general, en el sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión ha propiciado, por ejemplo, que se opte por la sanción civil en el caso de lesiones al honor de las personas. O sea, se considera que la sanción civil es menos gravosa, menos inhibitoria del debate democrático y por lo tanto se debe optar por ese tipo de vías. Sin embargo, la misma Corte ha dicho en casos recientes, por ejemplo, un caso de Costa Rica, Ronald Moya contra Costa Rica, que es un caso del año anterior, en donde la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la sanción civil que dispuso un tribunal penal en el caso de 2 periodistas costarricenses era absolutamente desproporcionada y además generaba también ese efecto inhibitorio. Es decir, el régimen de responsabilidades ulteriores que pueda desarrollar un Estado para establecer sanciones, ya sea penales o sea civiles, debe ajustarse precisamente a esos criterios de proporcionalidad que ampliamente ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la medida en que cualquier limitación a la libertad de expresión debe responder al principio de legalidad, es decir, debe estar en una ley precisa, clara, que establezca cuáles son las conductas que se van a restringir, pero además que debe responder a objetivos legítimos y a un principio de necesidad en las sociedades democráticas. Es decir, cualquier marco normativo debe responder a esos principios. En Costa Rica ya hemos tenido casos, el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica, en donde hay una sanción penal que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, al condenar a Costa Rica, desarrolla muy ampliamente la especial protección que debe tener el trabajo de la prensa en las sociedades democráticas y las garantías amplias para el ejercicio de la actividad periodística. Viene a profundizarle, digamos, estos estándares, estos criterios de libertad de prensa en esta sentencia que les citaba ahora de Ronald Moya contra Costa Rica, en donde desarrolla además otros principios muy importantes para el trabajo de la prensa. Por ejemplo, la especial protección del secreto de las fuentes periodísticas, incluso reconoce que la prensa tiene un derecho al error, es decir, que no se podría sancionar cualquier información inexacta que se publique siempre y cuando el periodista ejerza sus tareas de buena fe y respondiendo a principios, digamos, propios de la praxis periodística. Entonces, en esa medida, a mí me parece que es un debate todavía actual. Nosotros tenemos en corriente legislativa un proyecto de ley para despenalizar delitos contra el honor, que todavía no ha seguido, digamos, en la discusión parlamentaria, pero que está ahí, pendiente de discusión, que me parece que es una buena oportunidad para analizar el tema de la sanción penal, porque todavía en Costa Rica seguimos aplicando la sanción penal en expresiones de interés público. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan en esta noche por esta transmisión y además los que se encuentran acá en el auditorio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Estamos en este foro básicamente hablando de cuáles deberían de ser las reformas legales en Costa Rica para fortalecer al derecho a la libertad de expresión. En este quinto bloque vamos a estar hablando acerca del acceso a la información como derecho y además como cultura. Y me gustaría plantear algo que cada día vemos más. Al cierre de esta edición no fue posible tener las declaraciones del funcionario tal. Enviamos una nota al ministerio tal y lamentablemente no recibimos a tiempo sus declaraciones. Esto es cada vez más común en las noticias. ¿Qué oportunidades tenemos como país, de una u otra manera, si lo pudiéramos tomar así, para garantizar realmente el acceso a la información, no solamente dando declaraciones, sino dando las respuestas de lo que están solicitando los comunicadores y los periodistas? Porque también podemos enviar, o las instituciones públicas pueden enviar una respuesta
en un papel muy borroso o que no tenga todos los detalles para que sea muy, muy explícito. ¿Qué oportunidades tenemos como país para garantizarle a los periodistas y los comunicadores realmente acceso a la información? Gustavo, tal vez. Bueno, yo supongo que también en este terreno habrá que hacer mejoras a nivel de legislación. Y estoy seguro que Giselle las tendrá bastante más claras. Yo querría aportar más desde la perspectiva de lo que usted mencionaba, Cristian, como la cultura en torno a esto, en la función pública. Casualmente, en mi caso me dedico a eso. Hay una suerte de natural recelo, no sé si es temor, digo, en los casos de buena fe estoy hablando, de entregar la información, porque quién sabe qué pueden hacer con esa información. Eso, digamos, es lo más fácil de trabajar, porque pasa por un proceso de concientización, y es más complicado cuando el funcionario cree que al estar entregando la información a un ciudadano o a un periodista le está haciendo un favor. Porque de fondo lo que está es la creencia de que la información le pertenece. Y hay toda una tradición, lamentablemente latinoamericana, de patrimonialización de las instituciones, de creer que las instituciones le pertenecen a sus funcionarios. Esto no es sino una manifestación de esta misma tradición, creer que la información que maneja una institución le pertenece a sus funcionarios, cuando no es así. Eso habla de una cultura democrática débil. Y lo otro que apuntaría es la importancia de valorar y de fomentar la profesionalización de la comunicación institucional, y no su perversión. Quiero decir, la comunicación institucional no vista como el escudo protector que se encarga de bloquear el acceso de los periodistas o de los ciudadanos a las autoridades públicas, ni mucho menos, lo cual es todavía más nefasto, los profesionales que se encargan de hacer la propaganda del jerarca público, que es además una desviación de recursos públicos. Es decir, tomar los recursos de comunicación institucional para promover la imagen de un jerarca de turno es corrupción. Es recuperar la idea de comunicación institucional como una forma de servicio público y como parte de la gestión pública misma, no como el postre de la gestión. No es que si me sobra tiempo y me sobra plata, hago comunicación institucional. Lo importante es hacer lo que me toca como institución. Ya si me queda tiempo y plata, lo comunico. Y aquel famoso cuento que se recurre mucho a veces en los gobiernos de hicimos muy bien las cosas, pero comunicamos mal. Si comunicó mal, gobernó mal. Porque en democracia gobernar es comunicar también. Tal vez en otro tipo de sistemas políticos no, pero en democracia gobernar es comunicar. Se gobierna con la ciudadanía, que tiene todo el derecho de estar plenamente informada como adulta de lo que están haciendo sus autoridades públicas con su dinero. Entonces es importante que se entienda la comunicación institucional como parte de la gestión pública, y termino diciendo que eso no se satisface con portales de transparencia, que es una forma, para mí, a veces vagabunda de comunicación institucional. Creer que un simple striptease de datos, de volcar todos los datos, a veces de manera inmanejable, en un sitio web,
cumplo con mi función de transparencia. No, tengo que ofrecer información procesable, inteligible, manejable por la ciudadanía y por la prensa para que hagan el control y para que yo esté haciendo como autoridad pública la rendición de cuentas que se merecen como ciudadanos de una república democrática. Muchas gracias, Gustavo. Y Giselle, en esta misma vía del acceso a la información como derecho y cultura, ¿qué oportunidades de mejora tiene el país para que efectivamente garanticemos ese acceso libre a la información? Bueno, comparto plenamente lo que dice Gustavo sobre redefinir el papel de la comunicación institucional. Me parece que es fundamental, sería un cambio de paradigma acerca de un auténtico ejercicio de la ciudadanía comunicativa. Desde luego, Costa Rica tiene una jurisprudencia constitucional muy garantista, mucho más que otros países de la región, en derecho de acceso a la información pública, porque la Sala Constitucional ha venido durante años desarrollando a través de una serie de votos, una serie de principios que garantizan el derecho a la información en poder de los órganos públicos. Es decir, ahí tenemos una base muy sólida de nuestro sistema en cuanto a garantías para el derecho de acceso a la información pública, pero efectivamente prevalece muchas veces la opacidad, como decía Gustavo, en algunos casos sin mala intención y en otros casos absolutamente intencionado. En ese sentido, consideramos desde el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica que el país requiere una ley marco de acceso a la información que parta de los principios ya desarrollados por la jurisprudencia constitucional, pero que le permita también a los órganos públicos establecer procedimientos muy claros para eso que usted decía. ¿Cómo garantizamos de manera expedita, a partir del principio de transparencia activa, el acceso a la información en poder de los órganos públicos por parte de la ciudadanía y por parte de la prensa? Recordemos que el derecho de acceso a la información pública no es un derecho de los y las periodistas, es un derecho de toda la ciudadanía. Quienes usan de manera más frecuente este derecho y multiplican las posibilidades que tiene la difusión de la información pública son los medios de comunicación, y por eso se requiere pues de que exista un acceso de alguna manera privilegiado por parte de periodistas y de manera expedita a esa información sobre asuntos públicos. ¿Qué requería una ley marco de acceso a la información pública? En primer lugar, procedimientos, como le decía ahora, para garantizar que el funcionariado público tenga muy claro cómo garantizar de manera expedita esa información, un régimen sancionatorio. Hoy en día, a menudo, pues vamos a la Sala Constitucional a reclamar este derecho, pero no existe ningún tipo, digamos, de sanción de carácter administrativo al interior de los entes públicos. Me parece que es muy importante, y a propósito de lo que decía Gustavo, políticas afirmativas del derecho de acceso a la información pública al interior de los entes públicos para garantizar sobre todo algo, el acceso a la información a sectores vulnerabilizados. Es decir, que la información sea en un lenguaje claro, accesible, que le garantiza a distintas poblaciones es el acceso a esa información. No es lo mismo comunicar para poblaciones indígenas, para mujeres, para personas adultas mayores, para diferentes sectores de la población que tienen necesidades y vulnerabilidades particulares. En ese sentido, nos parece que un proyecto de ley, y así lo hicimos, haciéndole algunas observaciones a un proyecto de ley que está en corriente legislativa por parte del PROLEDI, consideramos que debería de incluirse toda una serie de política pública para desarrollar este derecho y considerar la diversidad que tiene cultural, social, política, que tiene nuestra sociedad. Es necesario este proyecto de ley. Durante muchos años hemos considerado que hace falta ese instrumento reglamentario, normativo, para detallar un derecho que está garantizado en el artículo 30 de nuestra Constitución Política y que sin duda resulta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión garantiza el derecho no solo de difundir información, sino también de buscarla y de recibirla.
y en esa medida necesitamos tener instrumentos normativos que faciliten la realización de este derecho. Muchas gracias, Giselle. Llegamos al bloque 6, penúltimo de esta noche que, bueno, se nos va a hacer corta la noche porque quedan muchos temas claramente para ahondar. Y en este bloque 6, Giselle, me gustaría que conversáramos sobre la censura desde el poder y la autocensura. Tenemos muy claro lo que ha dicho el Programa de la Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, donde expresó su preocupación precisamente por la condena al periodista y exdirector del Canal 15 UCR, Marlon Mora, en este caso aún por ratificarse en otras instancias. Y básicamente la pregunta es si este caso en particular abre un portillo de autocensura de los periodistas que cubren los procesos electorales en el país. Sí, yo creo que es una sentencia preocupante porque es un fallo judicial que no considera los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, que se fundamenta en normativa obsoleta de nuestro ordenamiento jurídico, como la Ley de Imprenta de 1902 o la Ley de Radio de 1954, y únicamente habla de los estándares del Sistema Interamericano para decir que no se aplican en este caso. La sanción penal, como dijimos, en expresiones sobre asuntos de relevancia pública inhibe el debate, inhibe la posibilidad a la prensa de hacer periodismo de investigación, de denunciar los actos que tienen que ver con funcionarios públicos o con personas que quieran optar por puestos de elección popular. Y ya lo dijimos, en el marco de los procesos electorales, la libertad de expresión y el derecho a la información adquieren una dimensión especial, que debe ser especialmente protegida, especialmente tutelada por el Estado. Es decir, la jurisprudencia es muy clara. En una sociedad democrática y sobre todo en el debate público, los juicios de valor desagradables y hasta ofensivos requieren de una especial protección en el marco del debate público y del debate ciudadano. Es decir, se ha reconocido, por ejemplo, que la crítica política debe ser muy amplia en el debate electoral. Y en esa medida nos parece que esta sanción al director de un medio universitario, desde luego que genera mecanismos de autocensura, que va a afectar las posibilidades que tienen los medios de comunicación para hacer crítica. Este era un programa de sátira política que por sus características de alguna manera era provocadora, era irreverente, pero que estaba justificada en el marco de un proceso electoral y sobre todo frente a ese nivel de tolerancia que deben tener quienes optan por puestos de elección popular, para ser parte de ese escrutinio ciudadano que se le pueda evaluar, escrutar esa idoneidad moral, ética, profesional, laboral, etcétera. Entonces nos parece que la sentencia, en primer lugar, inhibe el debate porque la sanción penal por sí es gravosa. En segundo lugar, no considera la relevancia que tienen los discursos y expresiones de interés público en el marco de un contexto electoral. Nos preocupa además que al director del medio el Tribunal Penal le asigna un papel de garante, digamos, de la tutela del honor de una persona, que es muy riesgoso. De alguna manera se establece una responsabilidad penal de carácter objetivo. En este caso, el director del medio no tuvo ninguna incidencia en la producción de los contenidos, únicamente en el ejercicio y de la tutela de la libertad de expresión permitió que el espacio fuera difundido a través del canal universitario. Y nos parece además que una sentencia como esta es un retroceso en una jurisprudencia de tribunales penales en Costa Rica que ya era, digamos, bastante garantista. Es decir, que les decía ahora que con el caso Mauricio Herrera contra Costa Rica hay un punto de inflexión en la jurisprudencia penal en Costa Rica y los tribunales penales venían aplicando muy claramente este criterio de ponderación entre tutela del honor y libertad de expresión en el caso de asuntos de interés público. Y no lo hizo en esta oportunidad. Bueno, todavía la sentencia no está en firme, hay la posibilidad de ir a apelación, a casación, y si no, pues
ya el periodista ha dicho que él agotaría, aún si se confirma la sentencia en estas otras instancias, acudir a el sistema interamericano de derechos humanos. Pero sí, en casos como estos, preocupan, inhiben, restringen y autocensuran. Muchas gracias. Estamos casi finalizando y vamos a este último bloque. Tal vez Gustavo nos pueda hablar de un tema que es también preocupante en esta coyuntura, y es la insatisfacción con la democracia y la ciudadanía digital. Últimos informes en toda la región latinoamericana repiten de que las personas cada vez ven la democracia muy lejana, en el sentido de que no le resuelve su problema del día a día, y esto matizado además con todo lo que hemos hablado anteriormente del tema de la desinformación, de la era digital, entonces son muchos los retos, y para el Tribunal Supremo de Elecciones claramente no escapa de una u otra manera, y el último estudio del CIEP de la Universidad de Costa Rica también repite mucho de este fenómeno que vivimos en el país. ¿Cuáles son estos retos que se plantea también desde el Tribunal Supremo de Elecciones hacia satisfacer a los ciudadanos con la democracia? Bueno, yo diría que la crisis de la democracia es sobre todo una crisis de representación. Tenemos sistemas representativos en los que las personas no se están sintiendo representadas por sus representantes. Ese es un problema muy grande. Y tiene muchas causas. Es un fenómeno que no tiene un solo factor detrás. Hay una propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones en este paquete de leyes que enviamos a la Asamblea Legislativa, que apunta precisamente a esto, a lograr partidos políticos más representativos. Ahora, yo no quisiera repetir aquí lo usual, no porque sea falso, sino porque yo creo que ya lo manejamos en general, que es el tema de la corrupción, el tema de las promesas no cumplidas, el tema del desencanto. Todo eso pesa, todo eso suma, pero yo creo que en eso estamos más o menos de acuerdo. Quisiera señalar otros dos factores que normalmente no se ven tanto y que creo que también están en la base de la crisis de la representación. Una es la pérdida de músculo real de los partidos políticos. Y ahí somos víctimas de nuestro propio éxito. Ahí tenemos que congratularnos. Quiero decir, durante muchas décadas los partidos políticos tuvieron músculo para repartir placas de taxi, plazas en el MEP, plazas en la policía. Es decir, claro, eran partidos de masas, partidos que concitaban el apoyo de grandes mayorías, porque eran partidos que tenían un enorme músculo de gestión dentro del aparato estatal. Digo que somos víctimas de nuestro propio éxito porque obviamente que hay una serie de regulaciones legales, trabajo de la Contraloría General de la República, leyes de transparencia, ley contra la corrupción, una serie de progresos a nivel jurídico del país que impiden o dificultan, mejor dicho, el tráfico de influencias y que hace que las fuerzas políticas no tengan lo que no deben tener, que es una incidencia sobre este tipo de ámbitos de la vida de un Estado. Y luego está algo que yo llamo el espejismo de la desintermediación, y esto sí que tiene que ver claramente con el mundo digital. Nunca en la historia de la humanidad tuvimos, como hoy los seres humanos, la capacidad de proyectar nuestra propia imagen, nuestra propia voz y nuestras propias posiciones en la esfera pública, nunca. Nosotros en Costa Rica teníamos que poner a Florencio del Castillo para que cruzara el Atlántico y nos representara en las Cortes de Cádiz. Y las Cortes nacen como eso, como representantes de territorios lejanos, los congresos, las cortes, las asambleas legislativas, que tienen que ir a representar, a hacer presente lo que está ausente en un foro de discusión política. Pero yo en principio puedo creer que ya no necesito eso, ya no necesito un diputado que me represente y que encima probablemente me traicione
adoptando posturas que no son las que yo quería que adoptara cuando voté por él, porque yo ya a través de mi Twitter o a través de mi Facebook, con mi cara, puedo fijar mi posición. Es una fantasía, porque ahí, a partir de ahí no se puede generar negociación política. Es decir, los representantes no solamente están presentes no solamente funcionan para hacer presente al que está ausente, están también ahí para conciliar posiciones, transar, llegar a acuerdos en los que obviamente se sacrifiquen máximos de las diferentes posturas y se puedan construir decisiones comunes. Hay que, permítame la expresión, desfetichizar el lenguaje en torno a lo digital. Es una maravilla la digitalización de muchos procesos, pero hay que quitarles esa magia. La nube, no es la nube, son cables de fibra óptica que van a través del océano, son grandes bodegones con almacenes de datos que se necesitan refrigerar y que son muy contaminantes. No es una nube etérea que no contamina. La inteligencia artificial no es inteligente, no piensa, no tiene conciencia. Ahora ya hay gente pensando que tiene conciencia. No, son procesos estadísticos y con manejos de sintaxis, pero no es. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por evitar deslumbrarnos, fetichizar mágicamente estas innovaciones y no perder de vista que la política es irreemplazable. Los ciudadanos en democracia son irreemplazables, el debate público es irreemplazable, los periodistas son irreemplazables. No esto de que se puede crear un avatar muy bonito que presenta las noticias, es que ser periodista es más que eso, y recuperar el valor de estas instituciones, particularmente de la política y particularmente de la prensa. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a todos los que nos han acompañado en este foro. Estas son algunas de las conclusiones a las cuales nuestros 12 invitados en esta noche nos han puesto a pensar. Giselle hablaba acerca de la importancia de que no existan marcos restrictivos al acceso de la información y la expresión. Además nos decía durante esta noche de que los sistemas de comunicación deben ser inclusivos, variados y que no estén coartados de una u otra manera por la pauta publicitaria del Estado. Además que la libertad de expresión es un derecho medular y que es fundamental para sostener los otros derechos. Además, Giselle Bosa nos advierte del cuidado con las restricciones de la crítica durante el debate público. Además, nos amplió bastantes detalles de que debe existir una mínima regulación en los marcos electorales y que además esto debería de venir amarrado de una u otra manera con la autorregulación en redes sociales, ya que no son suficientes. Además, Giselle nos habla de la violencia digital, está aumentando cada vez más en contra de las mujeres periodistas y activistas de derechos humanos, y que dentro de un régimen de responsabilidades los niveles de sanción deberían de ajustarse según los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, Giselle nos reta como país de que es necesario definitivamente una ley de marco de acceso a la información y que la sanción penal sobre temas de relevancia pública inhibe a los periodistas que investigan a las personas que desean postularse a puestos de elección popular. Por su parte también Gustavo Román en esta noche nos habló de que no hay democracia sin libertad de expresión, que sí, hay un deterioro de nuestra ciudadanía por los resultados del último informe de Reporteros Sin Frontera y que esto debería de preocuparnos mucho. Que la legislación no es lo más importante en nuestra legislación del país en estos temas en particular. Además de que el impacto de la desinformación en la libertad de prensa pues trae obviamente sus consecuencias. Gustavo Román además nos dijo esta noche de que para que haya un debate debe partir de unos criterios de veracidad y que además estamos en una disyuntiva interesante porque las personas finalmente algunos no saben qué es ficción y qué es realidad. Además de que
la ley siempre viene detrás de los procesos electorales y que es fundamental estas reformas planteadas en esta noche y que han sido previamente presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Asamblea Legislativa. Además de que los ciudadanos tenemos derechos de saber quién paga la propaganda. Gustavo también nos habló esta noche de la necesidad de profesionalizar la comunicación institucional y recuperar esa comunicación institucional como un servicio público. Y finalmente nos habló de que sí, efectivamente hay una crisis de representación por la pérdida del músculo de los partidos políticos y el espejismo de la intermediación en esta era digital. Muchas gracias a nuestros invitados, a los cuales agradezco puedan dar un fuerte aplauso, los que estamos acá en presencial y a los que están siguiendo esta transmisión por redes sociales o bien viendo la grabación de la misma. De verdad, muchísimas gracias por estar pues acá conectados con nosotros. No está en guión, pero tal vez un último mensaje de cierre de cada uno para cerrar ya esta noche y que podamos estar también listos y salir con fuerzas también para enfrentar el día de mañana además. Giselle. Creo que tenemos desafíos importantes como sociedades democráticas para atender, digamos, repensar el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental para la profundización de la democracia. Y me parece que si bien las leyes no son todo, sí requerimos de marcos normativos garantistas, pero sobre todo de gobiernos garantes del derecho a la libertad de expresión, más que gobiernos que ataquen el ejercicio del derecho y sobre todo que se supere en la región esa retórica antimediática que está trayendo muchos problemas para el ejercicio de las tareas periodísticas. La democracia y los derechos humanos no son fruto de una evolución natural de la especie humana, ni están escritos en piedra. Y nada impide que se conviertan en un capítulo de nuestra historia, un capítulo ya cerrado. Permítanme volver a citar otra vez a Hannah Arendt, que decía que el súbdito ideal de un régimen totalitario no es ni el comunista ni el nazi convencido, sino aquella persona para la que ya no existe diferencia entre ficción y realidad, entre verdadero o falso. Yo estoy convencido que el futuro de la democracia se juega no principalmente, mucho menos en un país como Costa Rica, que tiene eso también resuelto, en la pureza del mecanismo electoral. El futuro de la democracia se juega en la salud del debate público. Ahí es donde se está jugando. Y en ese terreno el papel de las periodistas y de los periodistas es fundamental. Muchas gracias, Gustavo y Giselle, por su participación. Y de esta manera concluimos el conversatorio. ¿Cuáles deberían ser las reformas legales en Costa Rica para fortalecer el derecho a la libertad de expresión? Agradecemos a los cuerpos diplomáticos que nos han acompañado en esta noche, los miembros de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Periodistas y Profesionales en Comunicación, además de agremiados y las personas que nos acompañaron además por redes sociales. Este evento fue organizado por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva y además en conjunto con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, el Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica, la Universidad Internacional de las Américas, la Universidad San Judas Tadeo, Naciones Unidas Costa Rica, University for Peace, Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, la Cámara de Radio y Televisión de Costa Rica, además de la Cámara Nacional de Radiodifusión, el proyecto Punto y Aparte, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, el Programa de Libertad de Expresión y Derechos a la Información de la Universidad de Costa Rica, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, UNESCO San José y a la comunidad Empresas de Comunicación. Gracias a quienes nos acompañaron por acá presencial, también de manera virtual. De esta forma cerramos la transmisión y invitamos a los que están presencial a pasar al Salón Carlos Mora para un cóctel. Muchas gracias a todos y buenas noches.